Hay algo que necesito decirte desde el principio, algo que solo comprenderás plenamente si permaneces conmigo hasta el final de estas palabras. No te pido que tengas fe en lo que voy a decir. Te pido solo que escuches, que respires, que permitas que estas palabras te acompañen sin prisa, sin juicio, sin necesidad de entenderlo todo de inmediato, porque lo que voy a compartir contigo no es una doctrina ni una enseñanza en el sentido convencional. Es una invitación a un camino que he recorrido durante años, un camino que me ha llevado del ruido al silencio, de la ansiedad a la paz, del pensamiento incesante a la presencia viva. Cuando era más joven, creía que la fe era una cuestión de creencias. Pensaba que creer significaba asentir intelectualmente a una serie de proposiciones sobre Dios, sobre la realidad, sobre el sentido de la vida. Y durante mucho tiempo viví en esa tensión, tratando de creer más, de fortalecer mis convicciones, de encontrar argumentos que sostuvieran mi fe frente a las dudas que me asaltaban constantemente. Era agotador. Había días en los que me despertaba con una pregunta en la cabeza, una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si todo esto es falso? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si he dedicado mi vida a una ilusión? Recuerdo que en aquellos años leía mucho. Leía teología, filosofía, apologética. Buscaba respuestas en los libros, en los argumentos de personas más sabias que yo. Y encontraba respuestas, sí, pero esas respuestas nunca terminaban de aquietar mi inquietud, porque el problema no estaba en la falta de argumentos. El problema estaba en otro lugar, en un lugar mucho más profundo que el intelecto. Tardé años en comprenderlo, años en darme cuenta de que lo que yo llamaba falta de fe no era realmente falta de fe. Era exceso de pensamiento. Era el ruido constante de mi mente que no paraba de analizar, de cuestionar, de dudar, de buscar certezas donde no puede haberlas. Y ese ruido, ese incesante parloteo mental, me separaba de la experiencia viva de Dios, de la presencia que siempre había estado ahí, esperándome en el silencio. Quiero que me entiendas bien. No estoy diciendo que pensar sea malo. El pensamiento es un don maravilloso, una herramienta extraordinaria que nos permite comprender el mundo, comunicarnos, crear, resolver problemas. Pero el pensamiento tiene sus límites. Hay realidades que no pueden ser capturadas por el pensamiento, que no pueden ser reducidas a conceptos, que solo pueden ser experimentadas en el silencio, en la quietud, en la presencia pura. Y Dios es una de esas realidades. Dios no es una idea. Dios no es un concepto que puedas comprender intelectualmente y luego archivar en tu mente junto con otras ideas. Dios es una presencia viva, un misterio infinito que te abraza en cada instante, que respira en ti, que late en tu corazón aunque no lo sepas, aunque no lo sientas, aunque tu mente esté demasiado ocupada como para percibirlo. Cuando empecé a meditar, hace ya muchos años, no lo hice porque alguien me dijera que tenía que hacerlo, lo hice porque estaba desesperado. Estaba cansado de vivir en mi cabeza, cansado de darle vueltas a las mismas preguntas una y otra vez sin encontrar respuestas satisfactorias. Necesitaba un descanso. Necesitaba encontrar un lugar dentro de mí donde pudiera estar en paz, aunque fuera por unos minutos al día. Al principio fue difícil, muy difícil. Me sentaba en silencio e inmediatamente mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que tenía que hacer ese día, sobre conversaciones pendientes, sobre problemas sin resolver, sobre el futuro, sobre el pasado, pensamientos sobre la meditación misma. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuándo puedo abrir los ojos? Y también pensamientos sobre Dios, sobre la fe, sobre todas aquellas preguntas que me habían acompañado durante años. Pero poco a poco, con paciencia, con disciplina, empecé a notar algo. Empecé a notar que yo no era mis pensamientos, que había en mí una dimensión más profunda, una conciencia silenciosa, que podía observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Y esa conciencia, ese testigo interior, era un espacio de paz, de quietud, de presencia pura. No puedo explicarte con palabras lo que eso significó para mí. Fue como si, después de años viviendo en una habitación pequeña y ruidosa, descubriera de repente que había una puerta que daba a un jardín inmenso, silencioso, luminoso, un jardín que siempre había estado ahí pero que yo no había podido ver porque estaba demasiado absorto en el ruido de mi mente. Y en ese jardín, en ese espacio de silencio y presencia, descubrí algo que cambió mi vida por completo. Descubrí que la fe no es una cuestión de creencias. La fe es una apertura, es una disposición del corazón, es una confianza que nace no del pensamiento, sino de la experiencia directa de ser sostenido, de ser amado, de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. Cuando tu mente se aquieta
Cuando dejas de darle vueltas a las preguntas que no tienen respuesta intelectual, algo empieza a revelarse. No es algo que puedas forzar, no es algo que puedas producir con tu voluntad. Es algo que sucede por sí solo, como gracia, cuando creas el espacio necesario para que suceda. Y lo que se revela es esto, que estás siendo sostenido en cada instante, que hay una presencia amorosa que te abraza, que te sostiene, que te acompaña en cada paso de tu vida, que no estás solo, que nunca has estado solo, que esa soledad que a veces sientes es solo el resultado del ruido de tu mente, que te mantiene encerrado en tu ego, separado del resto de la realidad. Pero déjame ser claro, esto no es algo que pueda demostrarte con argumentos, no es algo que puedas comprender intelectualmente, es algo que solo puedes experimentar. Y para experimentarlo, necesitas silencio. Necesitas aprender a estar contigo mismo sin distracciones, sin entretenimientos, sin el constante parloteo de tu mente. Sé que esto puede sonar extraño. Vivimos en una cultura que valora el pensamiento por encima de todo. Somos educados para pensar, para analizar, para cuestionar, para buscar respuestas racionales a todas nuestras preguntas. Y eso está bien. Como te dije, el pensamiento es un don maravilloso, pero hemos olvidado que hay otra manera de conocer. Una manera más profunda, más directa, más verdadera. Los místicos de todas las tradiciones espirituales han hablado de esto. Han hablado de un conocimiento que va más allá del pensamiento. Un conocimiento que nace del silencio, de la contemplación, de la presencia pura. Y han insistido una y otra vez en que este conocimiento no puede ser transmitido con palabras, solo puede ser experimentado directamente. Pero vivimos en una época en la que hemos perdido el contacto con esta dimensión contemplativa de la vida. Estamos constantemente ocupados, constantemente distraídos, constantemente pensando en el pasado o en el futuro. Y como resultado vivimos en la superficie de nosotros mismos sin acceder nunca a las profundidades donde reside la paz, el amor, la presencia de Dios. Cuando digo que el problema no es falta de fe, sino exceso de pensamiento, lo que quiero decir es esto, que la fe no es algo que tengas que conquistar con tu mente. La fe está ya en ti. Es tu naturaleza más profunda. Es esa confianza primordial que te permite respirar sin pensar en ello, que hace latir tu corazón sin que tengas que controlarlo, que te sostiene en la existencia en cada instante. Pero esa fe queda oscurecida por el ruido de tu mente, por tus dudas, tus preguntas, tus ansiedades, tus miedos. Y cuanto más piensas sobre la fe, más te alejas de ella, porque la fe no es un objeto de pensamiento, es una forma de ser. Es una manera de habitar la realidad con confianza, con apertura, con amor. He conocido a muchas personas que sufren porque creen que no tienen fe. Personas buenas, sinceras, que anhelan creer pero que no pueden. Que sienten que Dios está lejos, que sus oraciones no son escuchadas, que hay un muro entre ellas y lo sagrado. Y cuando hablo con estas personas, casi siempre descubro lo mismo. No es que no tengan fe, es que están atrapadas en su mente. Están dándole vueltas constantemente a sus dudas, tratando de resolver intelectualmente algo que no puede ser resuelto de esa manera. Y entonces les digo, no trates de creer, no trates de forzar tu fe, simplemente siéntate en silencio, respira, permite que tu mente se aquiete, no tienes que hacer nada más, solo estar presente, solo respirar, solo ser. Y es sorprendente lo que sucede cuando una persona hace esto con regularidad, poco a poco algo empieza a cambiar. Las dudas siguen ahí, pero ya no tienen el mismo poder. Las preguntas siguen ahí, pero ya no son tan urgentes. Y empieza a surgir algo nuevo. Una paz que no depende de tener respuestas. Una confianza que no necesita certezas intelectuales. Esto es lo que yo llamo fe encarnada. No es una fe que reside en tu cabeza, en tus creencias, en tus ideas sobre Dios. Es una fe que reside en tu cuerpo, en tu respiración, en tu presencia aquí y ahora. Es una fe que no necesita palabras porque se expresa en tu manera de estar en el mundo, en tu manera de relacionarte con los demás, en tu manera de habitar cada instante con conciencia y con amor. Pero para llegar a esta fe encarnada necesitas atravesar el desierto del silencio. Necesitas aprender a estar contigo mismo sin huir, sin distraerte, sin llenar cada momento con pensamientos, con palabras, con actividades. Y esto no es fácil, porque cuando te sientas en silencio, cuando detienes el ruido externo, empiezas a escuchar el ruido interno. Y ese ruido puede ser muy fuerte, muy perturbador. Empiezas a darte cuenta de cuántos pensamientos cruzan tu mente en cada momento. Pensamientos sobre ti mismo, sobre los demás, sobre tu vida, sobre tus problemas. Pensamientos que juzgan, que comparan, que planifican, que recuerdan, que anticipan. Y te das cuenta de que casi nunca estás realmente presente.
de que casi siempre estás viviendo en tu cabeza, en el pasado o en el futuro, pero nunca en el ahora. Y entonces empiezas a comprender algo fundamental, que el sufrimiento no viene de las circunstancias externas, viene de tu identificación con tus pensamientos. Viene de creer que tú eres esa voz en tu cabeza que no para de hablar, de comentar, de juzgar. Viene de vivir en esa dimensión mental donde todo es problema, donde todo necesita ser resuelto, donde nunca hay suficiente, donde nunca estás a salvo. Pero cuando aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, cuando descubres esa conciencia silenciosa que puede presenciar el flujo de la mente sin ser arrastrada por él, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que hay en ti una dimensión que está siempre en paz, que nunca es tocada por el caos de tus pensamientos, que permanece serena y luminosa incluso en medio de las tormentas de la vida. Y esa dimensión es tu verdadera naturaleza. Es quien realmente eres, más allá de tu ego, más allá de tu personalidad, más allá de todas las historias que te cuentas sobre ti mismo. Y cuando te estableces en esa dimensión, cuando aprendes a vivir desde ese lugar de presencia y conciencia, la vida cambia por completo. No porque las circunstancias externas cambien necesariamente, sino porque tu relación con esas circunstancias cambia radicalmente. Déjame darte un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Hace algunos años atravesé una crisis muy profunda. Fue una crisis que afectó todos los aspectos de mi vida, mi trabajo, mis relaciones, mi salud, mi sentido de propósito. Y durante esa crisis mi mente se volvió loca. Estaba constantemente preocupado, constantemente ansioso, constantemente dándole vueltas a la situación, tratando de encontrar una salida, tratando de controlar lo que no podía controlar. Y un día, en medio de todo ese caos, me senté a meditar. No porque creyera que la meditación iba a resolver mis problemas, sino simplemente porque necesitaba un respiro, un momento de paz en medio de la tormenta. Y mientras estaba ahí sentado, respirando, observando mis pensamientos pasar como nubes en el cielo, algo sucedió. De repente me di cuenta de algo muy simple pero profundamente liberador. Me di cuenta de que mis problemas existían en mi mente. No quiero decir que no fueran reales. Los problemas eran muy reales. Pero la ansiedad, el sufrimiento, la desesperación que sentía no venían de los problemas mismos. Venían de mi relación con esos problemas. Venían de mi resistencia a la realidad tal como era. Venían de mi necesidad de que las cosas fueran diferentes de como eran. Y en ese momento de claridad pude ver que había en mí una dimensión que no estaba tocada por los problemas. Una dimensión de paz, de quietud, de presencia pura, que permanecía intacta sin importar lo que estuviera sucediendo en mi vida. Y desde esa dimensión, los problemas seguían ahí, pero ya no me definían. Ya no era yo el que tenía problemas. Era simplemente consciencia presenciando una situación difícil. Esto puede parecer una distinción sutil, pero la diferencia es enorme. Cuando te identificas con tus problemas, cuando crees que eres alguien que tiene problemas, te sientes abrumado, impotente, atrapado. Pero cuando te das cuenta de que eres la conciencia que observa los problemas, encuentras una libertad que no depende de que los problemas se resuelvan. Encuentras una paz que coexiste con las dificultades de la vida. Y esto es exactamente lo que sucede con la fe. Cuando crees que tú eres alguien que tiene o no tiene fe, cuando te identificas con tus dudas, con tus preguntas, con tu confusión espiritual, te sientes perdido, separado de Dios. Pero cuando descubres esa dimensión de conciencia pura que está más allá de tus pensamientos, más allá de tus dudas, descubres que ahí, en ese espacio de silencio y presencia, la fe está siempre presente. No como una creencia, sino como una apertura fundamental a la realidad, como una confianza en el misterio que te sostiene. Esta es la gran paradoja de la vida espiritual, que buscamos algo que ya tenemos. Buscamos a Dios como si estuviera lejos, como si tuviéramos que alcanzarlo de alguna manera. Pero Dios está aquí, ahora, más cerca de ti que tu propia respiración. Dios es la presencia que hace posible que existas en este instante. Dios es el misterio que late en tu corazón, que brilla en tus ojos, que respira a través de ti. Pero no puedes ver esto mientras estés atrapado en tu mente, mientras sigas buscando a Dios con tu pensamiento, tratando de comprenderlo, de definirlo, de capturarlo con conceptos, porque Dios no es un objeto que puedas conocer de esa manera. Dios es el sujeto último de toda experiencia. Dios es aquello desde lo cual todo es conocido, pero que no puede ser conocido como un objeto más. Los místicos cristianos hablaban de esto cuando decían que el camino hacia Dios es un camino de desconocimiento. No porque Dios sea
incognoscible en el sentido de que no podamos tener experiencia de Él, sino porque la experiencia de Dios no es una experiencia de conocimiento conceptual, es una experiencia de unión, de presencia, de amor. Es una experiencia que disuelve la separación entre el que conoce y lo conocido. Y para llegar a esa experiencia necesitas atravesar la noche oscura del pensamiento. Necesitas dejar ir todas tus ideas sobre Dios, todas tus imágenes, todas tus creencias. Necesitas permitir que tu mente se vacíe, que tu corazón se abra, que tu ser entero se convierta en un espacio receptivo, donde Dios pueda revelarse no como una idea, sino como presencia viva. Esto es lo que sucede en la meditación profunda, en la oración contemplativa, en esos momentos de gracia donde el pensamiento cesa y surge algo más profundo. Y cuando eso sucede, aunque sea por un instante, algo en ti se transforma, porque has tocado una realidad que está más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de todo lo que creías saber. Y después de tocar esa realidad, ya no puedes vivir de la misma manera. No puedes seguir confiando ciegamente en tu pensamiento como si fuera la única manera de conocer la verdad. Empiezas a desarrollar una nueva facultad, una nueva forma de percepción que va más allá del intelecto. Empiezas a vivir desde la intuición, desde el corazón, desde esa sabiduría profunda que reside en el silencio. Pero quiero ser muy claro sobre algo importante. Cuando hablo de ir más allá del pensamiento, no estoy hablando de renunciar al intelecto, de convertirse en alguien irracional o antiintelectual. El pensamiento tiene su lugar. Es valioso, es necesario, es un don. Lo que digo es que el pensamiento no puede ser el amo de tu vida. Debe ser tu servidor, tu herramienta, no tu identidad. El problema surge cuando te identificas completamente con tu mente pensante. Cuando crees que tú eres tus pensamientos, cuando cada pensamiento que cruza tu mente es tomado como verdad absoluta, como realidad incuestionable, entonces te conviertes en esclavo de tu propia mente, y la mente, dejada a su propio devenir sin la guía de una conciencia más profunda, tiende al caos, a la ansiedad, al sufrimiento. La mente no educada, la mente que no ha sido disciplinada por la práctica contemplativa, es como un mono borracho saltando de rama en rama. Salta del pasado al futuro, de un problema a otro, de una preocupación a la siguiente, y te arrastra con ella en ese constante movimiento, sin permitirte nunca descansar, nunca estar en paz, nunca estar simplemente presente en el momento que es. Pero cuando aprendes a meditar, cuando practicas el silencio regularmente, empiezas a domesticar esa mente salvaje, no la suprimes, no la rechazas, no la combates, simplemente aprendes a no seguirla ciegamente. Aprendes a dar un paso atrás, a observar el flujo de pensamientos sin ser arrastrado por él, y poco a poco la mente empieza a aquietarse. Los pensamientos siguen surgiendo, pero cada vez con menos frecuencia, con menos intensidad, y en los espacios entre los pensamientos empiezas a vislumbrar algo extraordinario. El silencio vivo, la presencia pura, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este silencio no es ausencia de sonido. Puedes estar en medio de una ciudad ruidosa y experimentar este silencio interior, porque es un silencio del alma, un silencio de la mente. Es ese espacio interior donde no hay palabras, no hay conceptos, no hay juicios, solo hay conciencia pura, presencia pura, ser puro. Y en ese silencio Dios habla, no con palabras, no con mensajes claros y definidos. Dios habla en el lenguaje del silencio, que es el lenguaje del amor, de la paz, de la presencia. Y tú lo escuchas no con tus oídos, sino con todo tu ser. Lo escuchas en el latido de tu corazón, en el flujo de tu respiración, en la quietud profunda que se establece en ti cuando tu mente descansa. He pasado años sentándome en silencio cada día. Y puedo decirte que esta práctica ha transformado mi vida más que cualquier otra cosa. No porque haya tenido experiencias místicas extraordinarias, aunque a veces suceden, sino porque ha cambiado fundamentalmente mi relación con la vida, con los demás, conmigo mismo, con Dios. Antes vivía en mi cabeza, constantemente preocupado por el futuro, constantemente rumiando el pasado. Ahora he aprendido a vivir en el presente, y el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe, solo existe este instante, este ahora eterno, donde respiras, donde tu corazón late, donde eres. Y cuando vives en el presente, todo cambia. Los problemas que parecían tan grandes se relativizan. Las preocupaciones que te quitaban el sueño pierden su poder, porque en el presente, en este instante preciso, casi siempre estás bien, casi siempre tienes lo que necesitas, casi siempre hay suficiente
El sufrimiento viene de vivir fuera del presente, viene de tu resistencia a lo que es, de tu deseo de que las cosas sean diferentes, de tu miedo a lo que pueda suceder. Pero cuando estás plenamente presente, cuando aceptas el momento tal como es, sin resistencia, sin juicio, descubres una libertad que no depende de las circunstancias externas. Y esta es la verdadera libertad interior de la que hablan los místicos. No es una libertad de hacer lo que quieras sin restricciones. Es una libertad mucho más profunda. La libertad de estar en paz sin importar lo que suceda. La libertad de amar sin esperar nada a cambio. La libertad de ser quien realmente eres sin necesidad de aprobación externa. Esta libertad nace del silencio. Nace de ese espacio interior donde no estás controlado por tus pensamientos, por tus emociones, por tus impulsos, donde simplemente eres conciencia pura, observando el flujo de la vida, sin apego, sin aversión, con ecuanimidad profunda. Y desde ese espacio de libertad interior puedes actuar en el mundo de manera mucho más efectiva, porque tus acciones ya no están motivadas por el miedo, por la ansiedad, por la necesidad de control, están motivadas por el amor, por la compasión, por la sabiduría, que surge cuando la mente está clara y el corazón está abierto. He visto esto una y otra vez en las personas que practican la meditación regularmente. Al principio vienen buscando alivio de su ansiedad, de su estrés, de sus problemas. Y encuentran ese alivio, sí, pero encuentran mucho más que eso. Encuentran una nueva manera de ser en el mundo. Encuentran que pueden relacionarse con los demás con más presencia, con más escucha, con más amor. Encuentran que pueden trabajar con más eficiencia y menos esfuerzo porque no están constantemente luchando contra sí mismos. Encuentran que pueden disfrutar de las cosas simples de la vida que antes pasaban desapercibidas. Porque cuando tu mente está quieta, cuando no estás constantemente perdido en tus pensamientos, la realidad se revela en toda su plenitud. Los colores son más vivos, los sonidos son más claros, los sabores son más intensos. Y sobre todo, las personas son más reales. Puedes verlas realmente, escucharlas realmente, estar con ellas realmente, en lugar de estar en tu cabeza pensando en qué vas a decir a continuación o juzgándolas según tus ideas preconcebidas. Esto es lo que yo llamo presencia. Y la presencia es el mayor regalo que puedes dar a otra persona. No consejos, no soluciones, no palabras sabias, simplemente presencia. Estar ahí, completamente ahí, con toda tu atención, con todo tu ser. Y cuando estás presente de esa manera con alguien, algo sucede. Esa persona se siente vista, escuchada, amada, y en ese espacio de presencia compartida puede surgir algo sagrado, porque donde dos o más están reunidos en presencia, ahí está Dios. No es que Dios llegue de algún lugar, es que cuando dejamos de estar perdidos en nuestras mentes, cuando estamos realmente presentes el uno para el otro, se hace visible lo que siempre estuvo ahí, la presencia divina que nos une, que nos sostiene, que nos ama. Y esto es lo que significa amar al prójimo como a ti mismo. No es un mandamiento moral que debas cumplir por obligación, es la expresión natural de quien vive desde la presencia, porque cuando estás presente, cuando no estás separado del momento por tus pensamientos, descubres que no hay realmente una separación fundamental entre tú y los demás. Hay una conexión profunda, una unidad que va más allá de las diferencias superficiales. En el nivel del ego, en el nivel del pensamiento, todos somos individuos separados, compitiendo por recursos limitados, defendiendo nuestros intereses contra los intereses de los demás. Pero en el nivel de la conciencia profunda, en el nivel del ser, somos expresiones de una misma realidad, olas del mismo océano, rayos del mismo sol. Y cuando tocas esa dimensión de unidad, aunque sea por un momento, tu vida cambia. Ya no puedes seguir viviendo solo para ti mismo. Ya no puedes seguir buscando solo tu propio beneficio sin considerar el impacto de tus acciones en los demás, porque has visto que no hay realmente un tú y un ellos. Hay solo vida manifestándose en múltiples formas, pero siendo fundamentalmente una. Esto no es una teoría bonita, es una realidad que puedes experimentar directamente cuando tu mente se aquieta lo suficiente. Y es esta experiencia la que fundamenta la verdadera compasión, el verdadero amor. No un amor basado en sentimientos superficiales que van y vienen, sino un amor basado en el reconocimiento de nuestra unidad fundamental. Pero para llegar a ese reconocimiento necesitas humildad. Necesitas reconocer que no sabes tanto como crees saber, que tus ideas sobre la realidad, sobre ti mismo, sobre los demás, son solo eso, ideas.
no son la realidad misma. Y necesitas estar dispuesto a soltar esas ideas, a abrirte a una comprensión más profunda que no puede ser capturada con palabras. La humildad es esencial en el camino espiritual, porque el ego, esa voz en tu cabeza que se identifica como yo, siempre quiere saber, siempre quiere controlar, siempre quiere estar seguro. Y el camino espiritual requiere justo lo contrario. No saber, soltar el control, vivir en la incertidumbre con confianza. Esta confianza no es ingenua, no es creer ciegamente que todo va a salir bien según tus deseos. Es algo más profundo, es confiar en que hay una inteligencia amorosa que guía el universo, que sostiene tu vida, que te acompaña incluso en los momentos más oscuros. Y esta confianza no puede ser producida por el pensamiento. Solo puede surgir de la experiencia directa de ser sostenido, de ser amado, de ser parte de algo mucho más grande que tu pequeño yo. Cuando meditas regularmente, cuando pasas tiempo en silencio cada día, esta confianza empieza a crecer naturalmente, no porque hayas resuelto todas tus dudas intelectuales, sino porque has tocado una realidad que está más allá de las dudas, que está más allá del pensamiento. Has experimentado directamente que hay algo en ti que nunca ha sido herido, que nunca ha estado en peligro, que permanece intacto y luminoso sin importar lo que suceda en tu vida. Y esa experiencia te da una base sólida desde la cual vivir. Ya no necesitas aferrarte a tus creencias con desesperación porque tienes miedo de que si las pierdes te quedes sin nada. Ya no necesitas defender tu fe contra los cuestionamientos porque sabes que la verdadera fe no reside en tus ideas, sino en algo mucho más profundo. Esto es lo que quiero decir cuando digo que no es falta de fe, es exceso de pensamiento. Las personas que más sufren con sus dudas espirituales son a menudo las que más piensan sobre la fe. Le dan vueltas y vueltas, tratan de encontrar argumentos, buscan pruebas, se torturan con preguntas que no tienen respuesta intelectual, y les digo, deja de pensar tanto sobre la fe. En lugar de eso, practica. Siéntate en silencio cada día. Respira. Observa tus pensamientos sin seguirlos. Permite que tu mente se aquiete. Y en ese aquietamiento, algo se revelará. No inmediatamente, no de manera dramática, sino poco a poco, suavemente, como el amanecer que llega sin que te des cuenta exactamente cuándo comenzó. La práctica de la meditación es muy simple, pero no es fácil. Es simple porque no tienes que hacer nada complicado. Solo sentarte, respirar, estar presente. Pero no es fácil porque tu mente está acostumbrada a estar constantemente ocupada. Y cuando le pides que se detenga, se resiste. Surgen pensamientos, emociones, incomodidades físicas. Y la tentación de levantarte, de hacer algo, de distraerte, es muy fuerte. Pero si persistes, si vuelves una y otra vez a la práctica, algo empieza a cambiar. La resistencia disminuye. Los pensamientos se espacian. Y empiezas a experimentar momentos de quietud profunda, de paz, de presencia pura. Y esos momentos, aunque sean breves, son tan nutritivos, tan sanadores, que empiezan a transformar toda tu vida. No es que tus problemas desaparezcan. Los problemas de la vida siguen ahí, pero tu relación con esos problemas cambia. Ya no te identificas con ellos. Ya no te definen. Son situaciones que hay que atender, sí, pero no son tu realidad fundamental. Tu realidad fundamental es esa conciencia pacífica que permanece en el fondo, observando el flujo de la vida sin ser arrastrada por él. Y desde esa conciencia pacífica puedes responder a los desafíos de la vida con mucha más sabiduría, con mucha más creatividad, con mucha más amor, porque no estás reaccionando automáticamente desde tus patrones condicionados, desde tus miedos, desde tu necesidad de control. Estás respondiendo desde un lugar de claridad, de presencia, de conexión, con algo más profundo. Esta es la gracia de la práctica contemplativa, que te conecta con una dimensión de ti mismo que ya está completa, que ya está en paz, que ya está llena de amor. No tienes que llegar a ser algo que no eres. Solo tienes que descubrir lo que ya eres debajo de todas las capas de condicionamiento, de pensamiento compulsivo, de identificación con tu ego. Y lo que eres fundamentalmente es conciencia. Conciencia pura, luminosa, amorosa. Esta es tu verdadera naturaleza. Esta es la imagen y semejanza de Dios en ti. No una imagen física, no una semejanza conceptual, sino la presencia consciente misma, esa capacidad de ser, de conocer, de amar. Pero esta verdad fundamental ha sido olvidada. Hemos sido educados para identificarnos con nuestro ego, con nuestra personalidad, con nuestros logros, con nuestras posesiones. Y como resultado, vivimos en un constante
estado de insatisfacción, de búsqueda, de sentir que nos falta algo. Buscamos la felicidad en cosas externas, en tener más dinero, más éxito, más reconocimiento, más placer. Y cuando conseguimos esas cosas, sentimos un momento de satisfacción, pero luego volvemos a sentirnos vacíos, porque ninguna cosa externa puede llenar el vacío que sentimos cuando estamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. La única verdadera satisfacción viene de reconectar con quien realmente eres. Y ese reconocimiento no sucede a través del pensamiento, sucede a través del silencio, de la presencia, de la meditación. Sucede cuando dejas de buscar fuera y empiezas a mirar dentro. Y lo que encuentras dentro, cuando miras con honestidad, al principio puede no ser muy agradable. Encuentras todo lo que has estado evitando, tus miedos, tus heridas, tus sombras, tu dolor. Y la tentación es huir, distraerte, volver al ruido externo. Pero si tienes el coraje de quedarte, de estar con tu dolor, sin juzgarlo, sin resistirlo, sin tratar de cambiarlo, algo extraordinario sucede. El dolor empieza a disolverse. No porque lo hayas solucionado, sino porque le has dado espacio, lo has aceptado, lo has sostenido con conciencia amorosa. Y debajo del dolor encuentras paz. Debajo del miedo encuentras amor. Debajo de la confusión encuentras claridad. Porque todas esas cosas difíciles son como nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. No son quien eres. Son experiencias que estás teniendo, pero no definen tu esencia. Esta es una de las comprensiones más liberadoras que puedes tener. Que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia personal. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia nunca ha sido tocada por ninguna experiencia, por difícil que haya sido. Permanece pura, intacta, luminosa. Y cuando te reconoces como esa conciencia, cuando te estableces en tu verdadera naturaleza, la vida se vuelve mucho más ligera. Ya no cargas con el peso de tu historia como si fuera tu identidad. Ya no te aferras a tus logros como si fueran lo que te da valor. Ya no tienes miedo del futuro porque sabes que sin importar lo que suceda, tu esencia permanecerá intacta. Esto no significa que te vuelvas indiferente o apático, todo lo contrario. Cuando vives desde tu verdadera naturaleza, cuando vives desde la presencia consciente, te involucras más plenamente con la vida. Pero lo haces sin apego, sin identificación, sin necesidad de que las cosas sean de cierta manera para que tú estés bien. Puedes amar profundamente sin posesión. Puedes trabajar intensamente sin ansiedad. Puedes disfrutar sin apegarte. Puedes sufrir sin ser destruido, porque sabes que hay en ti una dimensión que no puede ser tocada por ninguna circunstancia externa. Esta es la libertad de los hijos de Dios de la que habla San Pablo. No es una libertad para hacer lo que quieras sin consecuencias. Es la libertad de ser quien realmente eres, de vivir desde tu verdadera naturaleza, de expresar en el mundo el amor y la luz que ya eres en lo profundo. Pero esta libertad no se conquista con esfuerzo. No es algo que puedas lograr con tu voluntad. Es algo que se revela cuando dejas de esforzarte, cuando dejas de tratar de ser alguien que no eres, cuando simplemente te relajas en tu ser fundamental. Y la meditación te enseña precisamente esto, a relajarte en tu ser, no a hacer más, sino a ser más, a estar presente con lo que es, sin resistencia, sin juicio, con aceptación radical de la realidad tal como se presenta en cada momento. Esta aceptación radical no es resignación pasiva, no es decir, bueno, las cosas son así y no puedo hacer nada. Es algo mucho más profundo, es reconocer que la realidad de este momento es como es, que resistirse a ella mentalmente no la cambia, sino que solo añade sufrimiento, y desde esa aceptación, desde esa paz con lo que es, puedes actuar con mucha más efectividad para cambiar lo que puede ser cambiado. Hay una oración muy conocida que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta oración encierra una sabiduría profunda, porque mucho de nuestro sufrimiento viene de tratar de cambiar cosas que no podemos cambiar, o de resignarnos a cosas que sí podríamos cambiar si actuáramos con claridad y determinación. Y la sabiduría para reconocer la diferencia no viene del pensamiento, viene de la presencia, de la conciencia clara que surge cuando tu mente está quieta. Desde esa claridad puedes ver con precisión qué está en tu poder y qué no, qué requiere acción y qué requiere aceptación. Pero esta claridad solo es posible
cuando no estás identificado con tus pensamientos y emociones. Cuando estás atrapado en la historia que tu mente te cuenta, cuando estás dominado por el miedo, la ira o la tristeza, no puedes ver con claridad. Tu percepción está distorsionada por tus estados internos. Y aquí es donde la práctica de la meditación se vuelve tremendamente práctica, tremendamente útil para la vida cotidiana. No es solo una búsqueda espiritual abstracta, es una herramienta concreta que te permite vivir con más sabiduría, con más efectividad, con más paz. Cuando meditas regularmente, desarrollas la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Y esa capacidad te da espacio para responder en lugar de reaccionar, espacio para elegir cómo quieres actuar en lugar de ser controlado por tus impulsos automáticos. Y ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside tu libertad. Es donde puedes ejercer tu voluntad consciente en lugar de estar gobernado por patrones inconscientes. Es donde puedes actuar desde tus valores más profundos en lugar de desde tus miedos y deseos superficiales. Este es el poder transformador de la conciencia. No un poder de control sobre otros, sino un poder sobre ti mismo. La capacidad de no ser esclavo de tus propios patrones mentales y emocionales. La capacidad de vivir con intención, con presencia, con amor. Y este poder no viene de fortalecer tu ego, de volverte más fuerte o más duro. Viene de todo lo contrario, de ablandarte, de abrirte, de reconocer tu vulnerabilidad, porque cuando reconoces que no tienes todo bajo control, que no sabes todas las respuestas, que necesitas ayuda, te abres a recibir la gracia. La gracia es un concepto central en el cristianismo, pero a menudo es malentendido. Se piensa en la gracia como algo que Dios da o no da según su capricho. Pero yo creo que la gracia está siempre disponible, siempre fluyendo como un río de amor. El problema es que nosotros no estamos abiertos a recibirla. Estamos tan cerrados en nuestro ego, tan convencidos de que tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, tan atrapados en nuestro orgullo y nuestro miedo, que no dejamos espacio para que la gracia entre en nuestra vida, y entonces nos sentimos solos, abandonados, teniendo que cargar con todo el peso de la existencia sobre nuestros hombros. Pero cuando te sientas en silencio, cuando sueltas tu necesidad de control, cuando te abres a algo más grande que tú, la gracia puede fluir. Y sientes que no estás solo, que hay una presencia amorosa que te sostiene, que te guía, que te acompaña. No necesitas entenderla intelectualmente. Solo necesitas sentirla, experimentarla, confiar en ella. Y esa experiencia de ser sostenido por la gracia transforma tu manera de vivir. Ya no tienes que aferrarte a las cosas con desesperación porque tienes miedo de perderlas. Ya no tienes que defenderte constantemente porque tienes miedo de ser herido. Ya no tienes que demostrar tu valor porque sabes que eres amado tal como eres. Esta es la buena noticia del Evangelio. No que tienes que convertirte en alguien perfecto para ser amado por Dios, sino que ya eres amado tal como eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, con todas tus heridas. Y ese amor no depende de tus logros, de tu comportamiento, de tus creencias. Es un amor incondicional que simplemente es como el sol que brilla sobre justos e injustos por igual, pero para recibir ese amor necesitas abrir tu corazón. Y tu corazón no se abre a través del pensamiento, se abre a través del silencio, a través de la vulnerabilidad, a través de la disposición a ser tocado, a ser transformado. He visto personas que han pasado años estudiando teología, que saben mucho sobre Dios intelectualmente, pero que nunca han experimentado realmente su presencia, porque han vivido siempre en su cabeza, nunca han descendido a su corazón. Y el corazón es donde Dios habita, no el corazón físico, sino el centro de tu ser, ese lugar de profundidad donde reside tu verdadera naturaleza. Y para llegar a ese centro necesitas atravesar muchas capas. Capas de pensamiento, capas de emoción, capas de condicionamiento, capas de protección que has construido a lo largo de los años para mantenerte a salvo. Y atravesar esas capas requiere coraje, requiere honestidad, requiere disposición a enfrentar cosas de ti mismo que has estado evitando. Pero cuando lo haces, cuando tienes el coraje de hacer ese viaje hacia adentro, encuentras un tesoro que vale más que cualquier cosa en el mundo exterior. Encuentras paz, encuentras amor, encuentras plenitud, encuentras que aquello que has estado buscando toda tu vida en el exterior siempre estuvo dentro de ti, esperándote. Esta es la gran ironía de la vida espiritual, que buscamos en todas partes menos en el único lugar donde podemos encontrar lo que buscamos, dentro de nosotros mismos.
y gastamos años, décadas a veces persiguiendo cosas externas que creemos que nos darán felicidad solo para descubrir eventualmente que la felicidad no está en lo que tienes sino en quién eres. Y quién eres, en tu esencia más profunda, es paz, es amor, es plenitud. Pero esto está oculto bajo capas y capas de condicionamiento mental, y solo cuando esas capas se disuelven a través de la práctica contemplativa, a través del silencio, a través de la presencia, puede revelarse tu verdadera naturaleza. Y cuando eso sucede, cuando tienes aunque sea un atisbo de quien realmente eres, tu vida toma una nueva dirección. Ya no buscas la felicidad en cosas externas. Ya no dependes de la aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo. Ya no necesitas probar nada a nadie. Simplemente eres, y ese ser es suficiente. Esta suficiencia no es complacencia, no es decir estoy bien como estoy y no necesito crecer. Es algo mucho más profundo. Es el reconocimiento de que en tu esencia ya eres completo, ya eres perfecto tal como eres, y desde ese reconocimiento el crecimiento genuino se vuelve posible. Porque cuando creces desde un lugar de sentirte incompleto, cuando tratas de mejorar porque crees que no eres suficiente, ese crecimiento está motivado por el miedo, por la inseguridad, y ese tipo de crecimiento es agotador, es compulsivo, nunca es suficiente. Pero cuando creces desde un lugar de plenitud, cuando te desarrollas porque simplemente quieres expresar más plenamente lo que ya eres, ese crecimiento es natural, es gozoso, es sostenible. No estás tratando de llegar a ser alguien que no eres. Estás permitiendo que quien realmente eres se manifieste cada vez con más claridad. Y este es el verdadero sentido de la santidad. No convertirse en alguien perfecto según algún estándar externo, sino permitir que tu verdadera naturaleza, que es divina, se exprese en tu vida cotidiana. Permitir que el amor que ya eres fluya a través de ti hacia los demás. Permitir que la paz que ya habita en ti se irradie a tu alrededor. Pero para que esto suceda necesitas soltar. Soltar tus ideas sobre quién deberías ser. Soltar tus esfuerzos por controlar tu vida. Soltar tu necesidad de entenderlo todo. Y simplemente confiar. Confiar en que hay una inteligencia amorosa que te guía, que sabe mejor que tú lo que necesitas, que te lleva por el camino correcto, aunque a veces no lo entiendas. Esta confianza es la esencia de la fe. Y como he dicho desde el principio, la fe no es una cuestión de creencias intelectuales, es una confianza profunda que reside en el corazón, que surge de la experiencia de ser sostenido, de ser amado, de ser guiado, y esta confianza no puede ser producida por el pensamiento. De hecho, el pensamiento la destruye, porque el pensamiento siempre quiere saber, siempre quiere entender, siempre quiere tener certezas, y la fe verdadera requiere vivir en la incertidumbre con confianza, vivir sin saber pero confiando, vivir en el misterio sin necesidad de resolverlo. Esta es quizás la enseñanza más difícil para la mente moderna. Hemos sido educados para valorar el conocimiento, la certeza, el control, y aquí viene alguien a decirnos que la verdadera sabiduría consiste en no saber, que la verdadera fuerza consiste en soltar el control, que la verdadera fe consiste en confiar sin certezas. Pero si observas tu vida con honestidad, te darás cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento viene precisamente de tu necesidad de saber, de controlar, de tener certezas. Sufres cuando las cosas no salen como esperabas, sufres cuando no puedes controlar una situación, sufres cuando tienes que tomar decisiones importantes sin tener toda la información, y todo ese sufrimiento es innecesario, porque la vida no puede ser controlada. La vida es misterio, es incertidumbre, es cambio constante, y cuando aceptas eso, cuando sueltas tu necesidad de control, cuando confías en el flujo de la vida, el sufrimiento se disuelve. No es que las dificultades desaparezcan, la vida sigue siendo desafiante, pero tu relación con esas dificultades cambia radicalmente. Ya no las ves como problemas que no deberían estar ahí, las ves como parte del flujo natural de la vida, como oportunidades para crecer, para aprender, para profundizar tu confianza. Y desde esa perspectiva, todo en la vida puede convertirse en una enseñanza espiritual. Las alegrías y los dolores, los éxitos y los fracasos, los encuentros y las despedidas, todo puede ser una invitación a estar más presente, a ser más consciente, a amar más profundamente. Pero solo puedes ver esto cuando no estás atrapado en tu mente, cuando no estás constantemente juzgando lo que sucede como bueno o malo, como deseable o indeseable, cuando simplemente estás presente con lo que es, abierto a la vida tal como se presenta en cada momento. Esta apertura es
el corazón de la práctica contemplativa. No es una apertura pasiva, como si fueras una víctima de las circunstancias. Es una apertura activa, consciente, que te permite recibir la vida plenamente, sin resistencia, sin filtros, sin defensas. Y cuando recibes la vida de esa manera, descubres que incluso las experiencias difíciles tienen un don escondido, que el dolor puede abrir tu corazón a una compasión más profunda, que el fracaso puede liberarte de tu apego al éxito, que la pérdida puede enseñarte a apreciar lo que tienes mientras lo tienes. Pero estas lecciones no pueden ser aprendidas intelectualmente. Solo pueden ser aprendidas vivencialmente, atravesando las experiencias con presencia plena, permitiendo que te transformen en lugar de resistirlas o tratar de escapar de ellas. Y aquí es donde el silencio se vuelve crucial, porque en el silencio puedes digerir tus experiencias, puedes procesarlas a un nivel profundo, no solo mental, sino corporal, emocional, espiritual. Puedes permitir que se integren en tu ser, que te enseñen lo que han venido a enseñarte. Sin silencio, sin momentos de quietud y reflexión profunda, las experiencias simplemente se acumulan sin ser procesadas. Y entonces vives en la superficie de ti mismo, constantemente reactivo, constantemente arrastrado por las circunstancias, sin nunca profundizar en el significado de lo que vives. Pero cuando creas espacios regulares de silencio en tu vida, cuando te sientas cada día, aunque sea por unos minutos, a estar simplemente presente sin hacer nada, algo empieza a cambiar. Empiezas a vivir con más profundidad, empiezas a ver patrones en tu vida que antes no veías, empiezas a comprender cosas sobre ti mismo que estaban ocultas, empiezas a acceder a una sabiduría que no viene de libros, sino de tu propia experiencia profunda. Esta sabiduría interior es un don precioso. Es más valiosa que cualquier conocimiento que puedas adquirir externamente, porque es una sabiduría que está perfectamente adaptada a tu vida única, a tus circunstancias particulares, a tu camino específico. No es una sabiduría general que puede aplicarse a cualquiera. Es tu sabiduría, nacida de tu experiencia, guiada por esa inteligencia amorosa que habita en lo profundo de tu ser, pero para acceder a esa sabiduría necesitas aprender a escuchar, no con tus oídos, sino con todo tu ser. Necesitas crear silencio interior suficiente como para que esa voz suave y sutil pueda ser escuchada. Porque esa voz nunca grita, nunca compite con el ruido de tu mente. Simplemente está ahí esperando pacientemente a que te aquietes lo suficiente como para poder escucharla. Y cuando la escuchas, cuando aprendes a seguir esa guía interior en lugar de estar constantemente escuchando opiniones externas, tu vida toma una dirección más auténtica, empiezas a vivir tu propia vida en lugar de la vida que otros esperan que vivas, empiezas a tomar decisiones basadas en tu verdad interior en lugar de en el miedo o en lo que está socialmente aceptado. Esta autenticidad es tremendamente liberadora, porque cuando vives de manera auténtica, cuando eres fiel a tu verdad interior, hay una congruencia entre quién eres por dentro y cómo te muestras por fuera. Y esa congruencia trae paz, trae integridad, trae un sentido profundo de estar en el camino correcto, pero llegar a esa autenticidad requiere coraje, porque significa a veces ir en contra de lo que otros esperan de ti. Significa a veces decepcionar a personas que amas. Significa a veces elegir un camino menos transitado, menos seguro, menos comprendido por otros. Y aquí es donde necesitas confiar. Confiar en que si estás siendo fiel a tu verdad más profunda, si estás siguiendo esa voz interior que surge del silencio, estás en el camino correcto para ti. Incluso si otros no lo entienden. Incluso si parece que estás cometiendo un error según los estándares convencionales. Porque tu vida es tuya. No es de tus padres, no es de tus amigos, no es de la sociedad. Es tuya. Y solo tú puedes vivirla. Y solo tú sabes en lo profundo qué es correcto para ti, qué te hace sentir vivo, qué le da sentido a tu existencia. Pero para saber eso necesitas estar conectado con tu interior. Y esa conexión solo es posible a través del silencio, a través de la meditación, a través de crear espacios regulares donde puedas escuchar tu voz interior por encima del ruido externo. Y te prometo que si haces esto, si te comprometes a sentarte en silencio cada día, aunque sea por 20 minutos, tu vida cambiará. No de manera dramática e inmediata, sino poco a poco, suavemente, como una semilla que germina bajo tierra antes de brotar hacia la luz. Empezarás a sentirte más centrado, más en paz, más capaz de manejar los desafíos de la vida sin ser abrumado.
Empezarás a tomar mejores decisiones porque estarás actuando desde la claridad en lugar de desde la confusión. Empezarás a relacionarte mejor con los demás porque estarás más presente, más atento, más amoroso. Y sobre todo, empezarás a sentir que tu vida tiene sentido. No porque hayas encontrado una respuesta intelectual a la pregunta sobre el sentido de la vida, sino porque estarás viviendo desde un lugar de conexión con algo más grande que tú, con ese misterio amoroso que llamamos Dios, que te sostiene en cada instante, que late en tu corazón, que respira a través de ti, y esa conexión es lo que le da sentido a todo. No un sentido que puedas explicar con palabras, sino un sentido vivido, experimentado, que llena tu vida de propósito, de dirección, de significado profundo. Este es el regalo de la vida contemplativa, no es una huida del mundo, no es un escape de las responsabilidades de la vida ordinaria, es justo lo contrario. Es una manera de estar más plenamente presente en tu vida, de habitarla con más conciencia, con más amor, con más sabiduría. Y puedes vivir esta vida contemplativa sin importar cuáles sean tus circunstancias externas. No necesitas retirarte a un monasterio, aunque para algunas personas eso puede ser su llamado. Puedes vivir una vida contemplativa en medio de una familia, en medio de un trabajo exigente, en medio de una ciudad ruidosa, porque la vida contemplativa no tiene que ver con dónde estás, sino con cómo estás. Tiene que ver con tu manera de estar presente en cada momento, con tu manera de relacionarte con lo que sucede, con tu manera de habitar tu propia vida con conciencia y amor. Y esto es accesible para todos. No es solo para personas especiales, para santos, para místicos, es para ti, tal como eres, con tu vida tal como es. Solo necesitas estar dispuesto a hacer espacio para el silencio, a comprometerte con una práctica regular, a permitir que ese silencio transforme tu vida poco a poco. Y sé que al principio puede parecer que no está sucediendo nada. Te sientas en silencio y tu mente está llena de pensamientos, te sientes inquieto, aburrido, frustrado, y piensas que no estás haciendo bien la meditación, que no eres bueno para esto, que quizás no es para ti, pero te pido que persistas, que no juzgues tu práctica, que no esperes resultados inmediatos, que simplemente te presentes cada día, que te sientes, que respires, que hagas tu mejor esfuerzo por estar presente y confíes en que algo está sucediendo en niveles profundos, aunque no sea inmediatamente visible, porque la transformación espiritual no sucede en la superficie, sucede en las profundidades. Y a menudo no te das cuenta de que estás cambiando hasta que un día alguien te dice que te ve diferente, o hasta que te encuentras respondiendo a una situación difícil con una paz y una sabiduría que antes no tenías, y entonces te das cuenta de que la práctica está dando frutos. Que esos momentos diarios de silencio que a veces parecían tan inútiles, están en realidad transformando fundamentalmente tu manera de ser en el mundo. Este es el poder silencioso de la práctica contemplativa. No hace ruido, no llama la atención, no es dramática, pero es profundamente transformadora. Como el agua que poco a poco desgasta la roca, la práctica diaria del silencio poco a poco disuelve las estructuras rígidas de tu ego, abre tu corazón, te conecta con tu verdadera naturaleza, y cuando eso sucede, cuando empiezas a vivir desde tu verdadera naturaleza en lugar de desde tu ego, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tu trabajo se vuelve más significativo, tu vida cotidiana se llena de una cualidad sagrada que antes no estaba ahí, porque empiezas a ver lo sagrado en lo ordinario, en la taza de café de la mañana, en la sonrisa de un extraño, en el canto de un pájaro, en el rostro de las personas que amas. Todo se vuelve luminoso, todo se vuelve significativo, cuando lo miras desde la presencia plena, en lugar de desde la distracción habitual. Esta es la vida que te espera si te comprometes con el camino del silencio. Una vida llena de presencia, de conciencia, de amor. Una vida donde cada momento es una oportunidad para tocar lo sagrado, para experimentar la presencia de Dios, para ser quien realmente eres. Pero este camino requiere disciplina. No una disciplina rígida y punitiva, sino una disciplina amorosa, como la disciplina de un jardinero que cuida sus plantas cada día. Necesitas cuidar tu jardín interior cada día, regarlo con el silencio, podarlo de pensamientos innecesarios, nutrirlo con presencia. Y si haces esto con constancia, con paciencia, con amor, verás florecer algo hermoso en tu vida. Verás que esa paz que tanto has buscado siempre estuvo dentro de ti. Verás que ese amor que anhelabas siempre estuvo ahí, esperándote,
verás que esa plenitud que creías que venía de afuera, en realidad es tu naturaleza más íntima. Y cuando veas esto, cuando lo experimentes directamente, tu búsqueda terminará. No porque hayas encontrado algo que no tenías, sino porque te has dado cuenta de que nunca perdiste lo que estabas buscando. Siempre estuvo ahí, en el silencio de tu corazón, esperándote. Esta es la promesa que te hice al principio, la revelación que solo comprenderías si permanecías hasta el final, que no necesitas buscar más, que lo que buscas ya está en ti, que solo necesitas detenerte, aquietarte, descender al silencio de tu corazón, y ahí encontrarás todo lo que siempre has anhelado. No porque yo te lo diga, sino porque lo experimentarás por ti mismo. Y esa experiencia directa vale más que 1000 palabras, más que 1000 enseñanzas, más que todos los libros del mundo. Porque es tu experiencia, es tu verdad, es tu conexión directa con el misterio que te sostiene, que te ama, que te guía. Y nadie puede quitarte eso. Nadie puede hacerte dudar de eso. Porque no es una creencia, es conocimiento directo, es presencia vivida, es fe encarnada. Y desde ese lugar de experiencia directa puedes vivir con una confianza que no se tambalea ante las dudas. Porque no es una confianza en ideas sobre Dios. Es una confianza en la presencia viva de Dios que experimentas en el silencio, en la quietud, en la profundidad de tu ser. Esta es la fe que va más allá del pensamiento. La fe que no necesita argumentos porque se sustenta en experiencia. La fe que no teme las preguntas porque no depende de respuestas intelectuales. La fe que permanece firme incluso cuando la mente duda, porque reside en un lugar más profundo que la mente. Y esta fe es accesible para ti, ahora. No tienes que esperar a ser más santo, más puro, más digno. Ya eres digno, ya eres amado, ya eres aceptado tal como eres. Solo necesitas abrir tu corazón, aquietar tu mente, descender al silencio, y ahí encontrarás lo que siempre has buscado. Así que te invito a comenzar hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando estés menos ocupado. Hoy, encuentra 20 minutos en tu día. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, respira, observa tus pensamientos sin seguirlos, vuelve una y otra vez a tu respiración y permite que ese simple acto de presencia comience a transformar tu vida. No esperes milagros inmediatos. Simplemente hazlo, día tras día, con paciencia, con constancia, con amor hacia ti mismo, y confía en que algo está sucediendo incluso cuando no lo veas, incluso cuando parezca que no está funcionando. Porque la semilla germina bajo tierra antes de brotar hacia la luz, y tu transformación está sucediendo en niveles profundos, aunque no sea inmediatamente visible. Pero un día brotará, y te sorprenderás de la paz que habita en ti, te sorprenderás del amor que eres capaz de dar, te sorprenderás de la sabiduría que surge desde dentro cuando tu mente está quieta, y entonces comprenderás que todo este tiempo que has dedicado al silencio no fue tiempo perdido, fue la inversión más importante que pudiste hacer, porque invertiste en tu ser más profundo, en tu conexión con lo sagrado, en tu capacidad de vivir con presencia y amor. Y eso es lo que realmente importa al final, no cuánto lograste, no cuánto acumulaste, no cuánto reconocimiento obtuviste, sino cuánto amaste, cuánto estuviste presente, cuánto viviste desde tu verdadera naturaleza en lugar de desde tu ego. Este es el único éxito que realmente cuenta, y está disponible para ti en cada momento. No tienes que esperar a alcanzar algo, no tienes que convertirte en alguien diferente. Solo tienes que ser quien ya eres, en tu esencia más profunda, y permitir que esa esencia se exprese en tu vida cotidiana. Y cuando haces eso, cuando vives desde tu verdadera naturaleza, tu vida se convierte en una oración. No necesitas palabras. Tu manera de estar en el mundo, tu manera de relacionarte con los demás, tu manera de habitar cada momento con presencia plena, todo eso es oración. Es tu sí constante a la vida, a Dios, al amor. Y esa es la vida que te espera. Una vida de oración constante. No una oración de palabras necesariamente, aunque las palabras tienen su lugar, sino una oración de presencia. Una manera de estar en el mundo que reconoce lo sagrado en todo, que honra el misterio en cada momento, que se abre al amor en cada encuentro. Esta es la vida contemplativa, en medio del mundo. Y es la vida más plena, más rica, más significativa que puedes vivir, porque es una vida vivida en conexión constante con la fuente de todo, con ese misterio amoroso que llamamos Dios, que está más cerca de ti que tu propia respiración. Así que respira,
Permite que tu respiración te conecte con ese misterio. Cada inhalación es recibir el don de la vida. Cada exhalación es soltar, confiar, entregarte. Y en ese ritmo simple de inhalar y exhalar puedes encontrar toda la sabiduría espiritual que necesitas. Porque la espiritualidad no es complicada. Somos nosotros los que la complicamos con nuestro pensamiento excesivo, con nuestras doctrinas, con nuestras reglas. Pero en su esencia, la espiritualidad es muy simple. Es estar presente, es amar, es confiar, es ser quien eres, con toda honestidad y apertura. Y esto no requiere que entiendas todo. No requiere que tengas respuestas a todas las preguntas teológicas. No requiere que resuelvas el problema del mal, o que comprendas la Trinidad, o que tengas certeza sobre la vida después de la muerte. Requiere solo que estés aquí, ahora, completamente presente, que abras tu corazón al amor, que confíes en el misterio que te sostiene y que vivas tu vida con la mayor conciencia y amor posibles. Eso es todo. Y eso es todo lo que necesitas. Lo demás vendrá por sí solo. La comprensión vendrá cuando tenga que venir. Las respuestas surgirán cuando sean necesarias, pero no necesitas esperar a tener todas las respuestas para comenzar a vivir plenamente. Puedes comenzar ahora, con tu vida tal como es, con tus dudas, con tus preguntas, con tus imperfecciones. No esperes a ser perfecto. Nunca serás perfecto según algún estándar externo, pero ya eres perfecto en tu esencia. Y desde esa perfección fundamental puedes crecer, puedes desarrollarte, puedes florecer. Así que confía. Confía en el proceso, confía en la vida, confía en ese amor que te sostiene incluso cuando no lo sientes. Confía en que estás exactamente donde necesitas estar, aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender. Y sobre todo, confía en el silencio, porque en el silencio encontrarás todo lo que necesitas, no afuera, sino adentro, en ese espacio sagrado de tu corazón donde Dios habita, donde tu verdadera naturaleza resplandece, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento te espera, y esa paz no es ausencia de dificultades, es la capacidad de permanecer centrado, sereno, amoroso incluso, en medio de las dificultades. Es saber que hay en ti una dimensión que nunca puede ser tocada por las circunstancias externas, que permanece luminosa y en paz sin importar lo que suceda. Y cuando vives desde esa dimensión, todo se transforma. No cambias necesariamente tu vida externa, aunque a veces eso también sucede, pero cambias fundamentalmente tu relación con tu vida. Y ese cambio interno es mucho más significativo que cualquier cambio externo, porque puedes tener todo en el exterior y sentirte vacío por dentro, o puedes tener muy poco en el exterior y sentirte lleno, completo, en paz. La plenitud no depende de las circunstancias, depende de tu conexión con tu ser más profundo, con esa dimensión sagrada que habita en ti, y esa conexión se cultiva en el silencio. Por eso el silencio es tan importante. Por eso te invito una y otra vez a crear espacios de silencio en tu vida. Porque en el silencio te reconectas con quien realmente eres. En el silencio te liberas de la tiranía de tu pensamiento incesante. En el silencio encuentras paz, amor, plenitud. Y cuando encuentras eso en el silencio, lo llevas contigo a tu vida activa. No como algo que tienes que mantener con esfuerzo, sino como algo que surge naturalmente desde dentro. Como una fuente que brota sin cesar, nutriendo todo a su alrededor. Esta es la vida desde el interior hacia el exterior. Y es muy diferente de cómo la mayoría de nosotros vivimos, tratando de construir nuestra vida desde el exterior, acumulando cosas, logros, experiencias, esperando que eventualmente nos hagan sentir completos. Pero la plenitud no puede venir del exterior, solo puede venir del interior. Y cuando la encuentras dentro, cuando te estableces en esa plenitud fundamental que ya eres, entonces puedes disfrutar de las cosas externas sin apegarte a ellas, sin necesitarlas para estar bien. Puedes tenerlas o no tenerlas y estar igualmente en paz, porque tu paz no depende de ellas. Tu paz es tu naturaleza fundamental, que brota desde dentro cuando no está bloqueada por el ruido de tu mente. Y el camino para desbloquear esa paz, para permitir que fluya libremente en tu vida, es el silencio. El silencio regular, diario, comprometido. No como una obligación, no como una disciplina pesada, sino como un regalo que te das a ti mismo, un tiempo para estar contigo, para reconectarte con tu esencia, para recordar quién realmente eres debajo de todas las máscaras, debajo de todos los roles, debajo de todas las historias. Y quién eres en tu esencia es amor, es conciencia, es presencia, es paz.
Es todo lo que has estado buscando en el exterior. Está en ti. Siempre ha estado en ti. Solo estaba oculto bajo las capas de pensamiento, de condicionamiento, de identificación con tu ego. Pero esas capas pueden disolverse a través de la práctica del silencio, a través de la meditación, a través de la presencia consciente. Poco a poco, esas capas se hacen más delgadas, más transparentes, y tu verdadera naturaleza empieza a brillar a través de ellas. Y la gente a tu alrededor lo nota. Ven una luz en tus ojos. Sienten una paz en tu presencia. Reconocen en ti algo auténtico, algo real, algo que anhelan para sí mismos aunque no sepan ponerlo en palabras. Y sin necesidad de predicar, sin necesidad de enseñar, simplemente siendo quien eres, te conviertes en una invitación para otros, una invitación a explorar su propia profundidad, a buscar su propia conexión interior, a descubrir su propia verdad. Este es el verdadero servicio que puedes ofrecer al mundo, no tanto lo que haces, sino quién eres. Cuando vives desde tu verdadera naturaleza, desde ese lugar de paz y amor, tu mera presencia es sanadora, es inspiradora, es transformadora. Y esto no es algo que tengas que intentar hacer. Sucede naturalmente cuando te estableces en tu ser profundo. Es el fruto natural de la vida contemplativa. No lo buscas, no lo fuerzas, simplemente surge como consecuencia natural de vivir desde tu centro. Porque cuando vives desde tu centro, desde ese lugar de silencio interior, tu vida se alinea con un propósito más profundo. No necesariamente un propósito grandioso que cambie el mundo, sino el simple propósito de ser un canal del amor, de la paz, de la conciencia en este mundo que tanto lo necesita. Y ese propósito se vive en lo cotidiano, en cómo tratas al cajero del supermercado, en cómo escuchas a tu pareja, en cómo haces tu trabajo, sea cual sea, en cómo respondes cuando alguien te hace enojar. En cada pequeño momento de tu día tienes la oportunidad de elegir vivir desde el ego o vivir desde tu verdadera naturaleza. Y poco a poco, a medida que practicas el silencio, a medida que cultivas la presencia, esa elección se hace más fácil. Empiezas a vivir más naturalmente desde tu verdadera naturaleza. No porque te esfuerces, sino porque has removido los obstáculos que te impedían ser quien realmente eres. Y cuando eso sucede, cuando empiezas a vivir con esa autenticidad, con esa congruencia entre tu interior y tu exterior, experimentas una satisfacción profunda, no la satisfacción efímera que viene de lograr algo externo, sino la satisfacción duradera de estar viviendo tu verdad, de estar siendo quien viniste a ser. Este es el sentido más profundo de la vocación. No es tanto lo que haces para ganarte la vida, es cómo vives, cómo eres, cómo habitas tu existencia. Y tu verdadera vocación es ser quien eres en tu esencia más profunda. Todo lo demás es secundario. Puede ser médico o barrendero, ejecutivo o artista. Eso es menos importante que cómo lo haces, con qué presencia lo haces, con qué amor lo haces. Porque cualquier actividad puede convertirse en algo sagrado cuando la haces desde la presencia plena, desde la conciencia amorosa. Y esta es la gran democratización de la espiritualidad, que no necesitas ser monje para vivir una vida espiritual profunda. Puedes vivir esa vida en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Lo único que necesitas es el compromiso de cultivar tu vida interior, de nutrir tu conexión con lo sagrado a través de la práctica regular del silencio. Y te prometo que si haces esto, tu vida se transformará, no de la noche a la mañana, no de manera espectacular, sino poco a poco, día a día, como el árbol que crece imperceptiblemente pero que después de años se ha convertido en algo majestuoso. Tú también puedes convertirte en algo hermoso, no en el sentido superficial de la belleza externa, sino en el sentido profundo de una vida vivida con plenitud, con presencia, con amor, una vida que refleja tu verdadera naturaleza, que expresa lo mejor de ti, que contribuye al mundo simplemente siendo lo que es. Esta es la vida que te espera, esta es la invitación que te extiendo, no como algo que tienes que alcanzar en el futuro, sino como algo que puedes comenzar a vivir ahora, en este momento. Respira, permite que tu mente se aquiete aunque sea por un instante, permite que surja un espacio de silencio en medio del ruido, y en ese espacio reconoce tu verdadera naturaleza, reconoce la paz que ya eres, reconoce el amor que ya habita en ti, reconoce la presencia divina que late en tu corazón, y desde ese reconocimiento vive. Vive plenamente, vive auténticamente, vive amorosamente,
no porque tengas que hacerlo, sino porque esa es tu naturaleza más profunda buscando expresarse. Y cuando vives así, cuando permites que tu verdadera naturaleza se exprese, descubres que la vida que temías que fuera difícil es en realidad simple, que la paz que pensabas que era inalcanzable siempre estuvo aquí, que el amor que anhelabas siempre residió en tu corazón. Y entonces comprendes que no era falta de fe, era exceso de pensamiento, era el ruido de tu mente que te impedía ver, que te impedía sentir, que te impedía ser quien realmente eres. Pero ahora sabes. Sabes que el camino es el silencio. Sabes que la puerta es la presencia. Sabes que la verdad no está en el pensamiento, sino en la experiencia directa de tu ser más profundo. Así que camina por ese camino, atraviesa esa puerta, desciende a esa profundidad, y ahí encontrarás todo lo que siempre has buscado, no porque yo te lo diga, sino porque lo experimentarás por ti mismo. Y esa experiencia, esa certeza interior que nace del silencio, es la fe verdadera. La fe que no necesita argumentos, la fe que no teme las dudas, la fe que permanece firme porque se sustenta en presencia viva, no en ideas muertas. Esta es mi invitación final. Este es el don que quiero ofrecerte. No palabras bonitas para que las guardes en tu memoria, sino una práctica viva que puede transformar tu vida si te comprometes con ella. Siéntete en silencio, cada día, sin falta, y permite que ese silencio te transforme, permite que te revele quién realmente eres, permite que disuelva tus dudas no con respuestas sino con presencia, permite que te conecte con ese amor que siempre te ha sostenido aunque no lo supieras, y entonces vivirás de verdad, no en tu cabeza sino en tu corazón, no en el futuro sino en el presente, no desde el miedo sino desde el amor. Y esa vida vivida desde el silencio, desde la presencia, desde el amor, es la vida más plena que puedes vivir, es la vida que mereces, es la vida que siempre estuvo esperándote. Solo necesitabas detenerte, aquietarte, escuchar, y ahora lo sabes, ahora puedes comenzar. Y ese comienzo es en realidad un regreso a casa, a tu verdadera casa interior donde siempre has sido amado, siempre has sido aceptado, siempre has sido completo. Bienvenido a casa.